Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 5 de junio del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo de entrada le doy la bienvenida a nuestra invitada. Con ella vamos a hablar acerca de uno de los hechos destacados en las últimas horas de cara a la primaria de la oposición y tiene que ver con la agresión sufrida por el precandidato Enrique Capriles Radonsky, que es el precandidato de Primero Justicia de la primaria. Conversamos con la presidenta de esta organización de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, nos acompaña. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, muchísimas gracias. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros, primero acerca de esta agresión, su reacción y, bueno, saber, digamos, qué tienen planteado lo que resta de esta precampaña de cara al mes de octubre. La escuchamos. Bueno, unos hechos lamentables ocurridos en el estado Carabobo. Bueno, evidentemente no es nada nuevo, se repiten a lo largo de muchos años en nuestro país, no evidencia quiénes somos los venezolanos en su mayoría, mucho menos una agresión ya mandada a hacer por mujeres, instrumentalizando a la mujer en la política, utilizando a la mujer para agredir, tratando de ser dos veces arteros en forma de ver las cosas, porque por un lado buscan que la mujer, por una reacción humana de quienes eran agredidos, podrían haber respondido o defendido o por alguna circunstancia responder, y resulta que eso sería para criminalizar, y fueron con un único objetivo, tenían ese objetivo. Yo creo que el repudio nacional, lo que se ha visto, evidencia quién es el venezolano de verdad y además qué es lo que quiere Venezuela. Nosotros estamos impulsando la Venezuela del encuentro, la Venezuela que mueve las causas que efectivamente tenemos la mayoría de los venezolanos, una Venezuela que pueda salir de la situación de pobreza y desigualdad en la que nosotros estamos, una Venezuela en la cual nosotros podamos reconstruirla desde sus bases institucionales, reconstruirla desde lo económico, reconstruirla para que los venezolanos podamos tener posibilidades de echar para adelante en nuestro país. Y eso no lo perdonan ni lo permiten quienes hoy se saben minoría, y sabiéndose una minoría pretenden mantenernos divididos, pretenden confrontaciones, pretenden utilizar la fuerza bruta, porque no es nada más que eso, fuerza bruta, para generar confrontaciones dentro de los venezolanos. Yo sí creo en esa Venezuela del encuentro, yo también creo en la Venezuela de la reconciliación, yo creo que los venezolanos buenos somos más, creo que más del 80% rechaza a Maduro, a su convito, a su desgobierno, y sobre todo rechaza este tipo de prácticas. Ahora, tomando en consideración que este puede ser el tono de la campaña, ya no de cara a la primaria, sino de cara a una eventual elección presidencial, ¿qué hacer? Le pregunto. Bueno, sin duda tenemos que estar preparados, porque quienes se saben minoría y están a las instancias de someterse a una decisión, por supuesto van a apelar a cualquier cosa. Sabemos muy bien a quién nos enfrentamos. Lamentablemente hemos tenido las terribles experiencias que ha vivido el pueblo venezolano. No nos podemos olvidar de los eventos del 2017, donde más de ciento y tantas personas fueron asesinadas sin ningún tipo de pudor. Y por supuesto, aunque en este momento ellos quisieran disfrazarse, vestirse, necesitan el ropaje de demócrata, estamos
contestes en que pudieran ser este tipo de herramientas las utilizar. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que unirnos cada vez más. Yo creo que los venezolanos, repito, los de bien, los que quieren un cambio, los que quieren una Venezuela de reconstrucción nacional, somos más. Y al ser mayoría, no solo en las urnas, sino en las calles, vamos a derrotar cualquier tipo de estrategia de estas manipulaciones que puedan tener. Bueno, tengo que preguntarle porque, bueno, en medio de la precampaña han surgido algunos temas. Decía el precandidato Enrique Capriles, a propósito de uno de ellos, obviamente le tocaría contestar, pero le pregunto a usted su opinión. Aquí no hay transacción. Él desmintió negociación con Nicolás Maduro para entregar Citgo. ¿Cuál es la posición de su organización y la suya en lo personal sobre este punto en específico? Bueno, evidentemente nosotros sabemos que las herramientas dentro de las que ellos se valen es la mentira y escuchamos lamentables exposiciones donde se atacaba directamente a Dinora Figuera, que es la representante de la Asamblea Nacional 2015, señalándola con falsedades de disponer recursos para supuestamente invertirlos en la campaña de Enrique, cosa que es absolutamente falsa. Pero también se señalaba que nosotros estábamos haciendo un tipo de negociación o algo así por el estilo para poder acceder a que a Enrique Capriles se le habilite para unas elecciones. Mira, aquí no hay ningún tipo de esos planteamientos. Nuestra postura fue comunicada al país formalmente, donde nosotros señalamos que Citgo, que es el activo más importante que tiene Venezuela en el extranjero, está en peligro. Un peligro inminente que lo puso Chávez y lo puso Maduro. Chávez, cuando comenzó aquella política de expropiaciones, que nosotros nos podemos acordar muy bien, expropiaciones que no fueron pagadas, y después el endeudamiento absoluto que botó por la borda la bonanza petrolera que se vivió en la época de Hugo Chávez. Luego fue incrementada por Maduro, entregando como garantía a Citgo en los bonos en unos bonos de deuda que emitieron. Entonces, frente a esa situación, vinieron demandas, inmensa cantidad de demandas, y lamentablemente esas sentencias han sido adversas a los intereses de los venezolanos. Por lo tanto, en este momento, ese activo está en riesgo. Nosotros hemos dicho que ese es un activo, que es un bien de Estado que como tal debe ser atendido. Hubo una licencia, la licencia 42, emitida por la OFAC, de Estados Unidos, donde se le da o se le insta a la representación de la Asamblea Nacional 2015 a que impulse el proceso de negociaciones que viene adelantando lo que es PDVSA-TOC y lo que es Citgo con los acreedores en los últimos tiempos. Y luego lo que al señalar a la Asamblea Nacional y no teniendo la Asamblea Nacional potestades para ese tipo de transacciones en función de negociaciones con los acreedores, lo más sensato es que en la mesa de negociación de México se ponga en contexto todo este proceso, porque no es a Maduro, no es a una individualidad, no es el interés de un sector, sino Venezuela toda, que requiere que ese activo no se pierda, que requiere que se le pague a los acreedores, pero que se limite y que se pueda salvar de ser liquidada esa empresa. Entonces fue nuestro planteamiento y ha quedado muy claro que esas argumentaciones son mentiras y que jamás nosotros estamos en la misión o en la visión de generar ningún tipo de transacción por beneficios personales, porque nuestro objetivo está centrado en el bien de Venezuela y lo que nosotros queremos y hemos dicho es necesario que salvemos Citgo, y ustedes, señores del régimen, ustedes, señores del gobierno, que no tienen la legitimidad para representarlo porque no los reconocen en esas transacciones, pueden perfectamente asumir su gran responsabilidad y lograr junto con todos los venezolanos salvar ese activo, ya que los metieron en tremendo peligro con sus malas políticas. Ahora, ¿cuál es el planteamiento entonces? Cuando ustedes dicen salvemos Citgo, porque ahora mismo está
bajo la administración de la Asamblea Nacional de 2015, ¿correcto? Pero tiene sentencias en contra que insta a la negociación con los acreedores, que efectivamente desde Primero Justicia hemos sido coherentes respecto a esa postura, donde señalábamos que no veíamos con buenos ojos desde el 2019 en adelante que se privilegiara unas accionar dentro del tema litigioso, porque efectivamente existían deudas, porque todos los venezolanos los pudimos constatar y hemos podido dar fe cuando se hizo aquella política de expropiese, que todos lo podemos acordar, cuando Chávez iba por todos lados gritando expropiese y no se pagaban esas expropiaciones. Entonces, evidentemente, era presumible que en esos litigios no saliéramos bien parados, como en efecto ha sido. Y eso nos lleva a nosotros a, si es una empresa que puede negociar con sus acreedores, como efectivamente se ha podido y ha venido haciendo en los últimos tiempos, y que eso está en cabeza de PDVSA Hoc y está en cabeza de Citgo. Nosotros lo que estamos proponiendo es, señores, terminen para darle las dos cosas que tiene que tener esa negociación, que es legitimidad por un lado, que se le está reconociendo a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional puede con claridad señalar: no hemos tenido acceso a esa negociación, no es una responsabilidad que esté en cabeza de Dinora Figuera en este momento, no se solicitó esa licencia 42 en esos términos, y por lo tanto la lógica indica que eso vaya a la mesa de negociación de México para que en conjunto todos actuemos en favor de defender a Citgo como un bien de Estado, para que no haya ningún tipo de duda respecto a las acciones a las decisiones que hay que tomar. Esa es la postura, está muy clara en nuestro comunicado relacionado al respecto. Y luego hemos hecho un nuevo comunicado donde le hemos planteado al país tres cosas fundamentales que es para Primero Justicia. Mire, los activos de Venezuela deben estar dentro de un proceso que involucre a todos los factores en Venezuela, que involucre a todos los factores de los venezolanos, porque el centro de nuestra actuación tiene que ser los venezolanos, y los bienes de Venezuela deben ser defendidos por todos. No es un tema de sectores, no es un tema de representación, no es un tema nada más de legitimidad en cuanto al reconocimiento, porque también es necesario la confianza y el respaldo de una nación entera. Y la visión de nación nos involucra a nosotros, nos llama a nosotros a actuar. En segundo lugar, hemos dicho, estamos contestes en que los recursos de los venezolanos que están congelados en cuentas en el extranjero son bienes, son activos de los venezolanos que deben permanecer allí congelados hasta tanto haya legitimidad en el ejercicio de la presidencia en Venezuela, porque en Venezuela no hay una presidencia que pueda ser ejercida legítimamente. Tienen que venir elecciones libres en el 2024, el foco tiene que estar en esas elecciones, y que cuando haya garantías constitucionales efectivamente se puedan acceder y disponer de esos recursos. Por eso hemos dicho, no estamos de acuerdo con la utilización de recursos en materias burocráticas o en gasto corriente por parte de esos recursos que están congelados, a menos que sea solo y única exclusivamente para defender esos activos, en lo mínimo, en lo justificado, en lo transparente. Cuando Y usted por dice, último, por supuesto, nosotros estamos abogando por elecciones. Si en Venezuela no hay elecciones libres, si en Venezuela no hay elecciones que puedan garantizar los derechos de todos los venezolanos, para que haya una legitimidad absoluta en la institucionalidad, nosotros no podemos salir del hueco en que estamos, y no podemos salir del hueco que tienen los millones de venezolanos que tienen $5 o menos de ingresos. No podemos salir del proceso de estatización en el que estamos, en el retroceso de todo el Producto Interno Bruto, en la situación gravísima de pobreza generalizada. Para eso necesitamos elecciones, para eso necesitamos ir a México de nuevo, lograr sentarnos en México, porque en México está una negociación que tiene como principios fundamentales es tener
el objetivo de las elecciones y también solventar los problemas vigentes, sociales, económicos y políticos que tenemos todos los venezolanos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A eso quisiera seguir hablando acerca de la primaria, pero cerrar como este tema, tomando en consideración el planteamiento que ustedes ponen sobre la mesa, la diatriba que se ha generado. La pregunta que yo le haría, a regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. ¿De qué sirve pues permitir que el equipo de Nicolás Maduro tome alguna decisión sobre una empresa que ellos hipotecaron, que justamente pusieron, como ha dicho usted, en riesgo? Es decir, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen si esto se negocia en México? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del programa político en nuestro país, que pasa por la primaria de la oposición, convocada para el mes de octubre, pero también, bueno, por esta discusión interna que hay entre los factores democráticos en Venezuela. Nos acompaña una de nuestras invitadas que conoce perfectamente el tema. Ella es presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez. Yo le dejaba una inquietud acerca de Citgo para cerrar con este tema. Le preguntaba qué expectativa tienen ustedes sobre lo que puede decidir Nicolás Maduro, una administración que justamente puso en riesgo el activo más importante que tiene Venezuela, que lo hipotecó hasta el cansancio. ¿Qué puede decir? La escuchamos. ¿Qué puede decir? Es que en ningún momento se está planteando que Maduro asuma posiciones de administración. Nosotros estamos diciendo la única manera que haya una administración legítima parte de las elecciones del 2024, donde haya una legitimación en los poderes de Venezuela y donde nosotros podamos, sin duda, salir de este hueco donde estas circunstancias de ilegitimidad nos han metido. Pero evidentemente lo que hemos dicho es, al no tener una instancia de legitimidad, lo correspondiente o lo conveniente para el interés de los venezolanos, no para el interés de un sector o para un grupo, sino para el interés de los venezolanos, es que Citgo sea defendida. Y para defender a Citgo es necesario que las negociaciones con los acreedores para tratar de salvar el activo, para ir llegando a acuerdos parciales, pagar a los interesados o por lo menos cerrar
este tipo de procesos, nosotros tenemos que contar con, primero, la exigencia que le hemos hecho a Estados Unidos de no variar su política hacia Venezuela y que se ratifique la protección ejecutiva de Citgo por parte de Estados Unidos hasta que no haya un nuevo gobierno legítimo en Venezuela. Pero que en todo caso este proceso que se tiene que dar en este interín debe ser visto en la mesa de negociación de México, debe ser tratado en la mesa de negociación de México para que puedan converger dos cosas: la legitimidad que le reconoce Estados Unidos a la Asamblea Nacional y lo que significa la confianza para poder entre todos no ir en confrontación y poder defender juntos todos los venezolanos un bien que es fundamental para Venezuela. Es sencillamente poner el foco en lo que le interesa a los venezolanos y es preservar Citgo. Aquí a Maduro no le ha importado Citgo, aquí a Maduro no le importó en el pasado Citgo, pero sí a nosotros nos tiene que importar defender Citgo. Y al no haber ningún tipo de acción de una instancia legítima en este momento, pues entonces vamos a construirla, vamos a proponerla, vamos a lograrla, porque lo que está en riesgo no es poca cosa para el interés de los venezolanos. Ahora, tengo que preguntarle, porque un diputado de su organización, Ismael García, también se unió a estas denuncias de supuestas amenazas. Ismael García no es de mi organización. Primero. Ya no forma, pero no estaba en Primero Justicia, perdone. El error sabe mío. Muy bien. Sí, No. Un error. Hace años, acuérdense, hace años. De hecho, Ismael García sabemos por de dónde viene. Pero bueno, perdón, discúlpeme la interrupción. No, diga, la aclaratoria es válida. Por favor, que viene usted la idea. ¿Y por dónde viene Ismael García con esta denuncia? Que también, bueno, no sé a qué ibas a referir, disculpa. No, él en sus redes sociales, él dice: aquí está una verdad sobre las amenazas de la dictadura de Maduro contra miembros de la Asamblea Nacional 2015 y la unidad entre los que aspiramos a un cambio no puede estar sujeta a chantaje, siempre hablamos claro. Y él se refirió a unas declaraciones de Tomás Guanipa, de su organización. Presuntamente, decía él, que está presionado para que la Asamblea Nacional no apruebe la ejecución presupuestaria necesaria para financiar la defensa jurídica de los activos. No sé No si... es verdad, o sea, no, fíjense, acabo de referir en el espacio anterior que nosotros como partido tomamos una decisión. Primero, los activos de Venezuela tenemos que defenderlos todos, tienen que prevalecer las indiéresis y tenemos que privilegiar eso como un bien de Estado. En segundo lugar, hemos dicho con claridad que Primero Justicia no está de acuerdo en utilizar fondos públicos para gastos burocráticos ni para gastos corrientes, a excepción de aquellos gastos que sean legítimamente transparentes y necesarios para la defensa de los activos de Venezuela. Entonces, la verdad es que esas declaraciones de Ismael García en cuanto al tema litigioso y en cuanto a los litigios que están verdaderamente acreditados, necesarios, y lo que nosotros hemos dicho: mira, nosotros no estamos de acuerdo con gastos inmensos en litigio, donde las resultas lamentablemente ya las tenemos en puerta, sentencias en contra y sobre todo gastos que para nosotros lucían absolutamente injustificados, o por lo menos no se nos daba la justificación. Y eso es lo que nosotros estamos ahorita en este momento priorizando: la defensa de los activos en gastos litigiosos que sean absolutamente transparentes y justificados. Eso por supuesto contaría con el respaldo absoluto por parte nuestra. Así que no es una presión de Tomás Guanipa que no se invierta en la defensa de los activos. Lo que estamos diciendo es que no estamos de acuerdo con gastos burocráticos y gastos corrientes de recursos que son de los venezolanos y que deben mantenerse congelados hasta que exista un nuevo gobierno en Venezuela. Quisiera referirme a las primarias sobre dos temas. Uno, la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es su posición? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en el caso del precandidato Enrique Capriles, ha dicho el vicepresidente del PSUV
está inhabilitado, con lo cual, como otros participantes en este proceso, ¿qué hacer frente a una situación de esta naturaleza? Él decía, bueno, con lo cual él al final no podría concurrir a una elección presidencial. ¿Qué responde usted? Fíjate, respecto al tema de las primarias, nosotros hemos sido enfáticos y reiterativos en decir, le damos pleno respaldo y apoyo a esa comisión de primarias que ha tenido una gran credibilidad, que tiene una gran fortaleza personal de cada uno de sus miembros y en lo que ha sido el trabajo desarrollado. De hecho, la comisión de primarias, hoy comienzan las inscripciones hasta el día 23 de junio, o sea, comienza el proceso, el periodo de inscripciones. Hemos visto el adelanto respecto a lo que va a ser el proceso para la votación de los venezolanos en el exterior. Ya hay 81 ciudades en el exterior donde los venezolanos pueden votar. Estamos a la espera de que la aplicación que se va a utilizar para que los venezolanos actualicen su residencia, actualicen dónde están y decidan en cuál de esas 81 ciudades van a ir a ejercer su voto para las elecciones primarias. Está haciéndose el trabajo en cada una de las comisiones electorales primarias de las regiones, donde se han ido avanzando en el proceso el tema de nucleación. El anuncio que señala la comisión de primarias relativo a que van a tener la posibilidad de asistencia técnica por parte del CNE, pues nos abre a nosotros una muy buena expectativa, porque consideramos que las elecciones primarias deben ser lo más robustas posible. Las elecciones primarias deben poder ejercer su voto cualquier venezolano en esas 81 ciudades del mundo, pero también en cualquier rincón, en cualquier pueblo, en cualquier parroquia de nuestra Venezuela. Nosotros debemos hacer posible que las primarias sean accesibles a la mayoría del pueblo venezolano, que además está ávido de participar para decidir sobre un futuro que genere un cambio definitivamente. Y nosotros vemos con muy buenos ojos que efectivamente se apunte hacia unas primarias robustas, hacia unas primarias donde haya muchos centros electorales y donde nosotros podamos tener, por ejemplo, resguardo que impida cualquier saboteo, que impida cualquier circunstancia de inseguridad, que no permita que el venezolano se exprese. Entonces, pues una vez más ratificamos el respaldo y el apoyo a una comisión de primaria que tiene una gran responsabilidad, que nada más y nada menos es llevar adelante lo que significa derrotar la estrategia divisoria de Maduro, derrotar a esa estrategia que pretende mantener sumidos a los venezolanos, siendo ellos una minoría, y quedarse en el poder porque nosotros no tengamos mecanismos y maneras para definir una única candidatura que en el 2024 derrote a Nicolás Maduro. Ese es nuestro objetivo, poder tener unas primarias muy robustas y poder tener unas primarias que nos den a nosotros los venezolanos el antídoto a la estrategia de la división e ir con todo a triunfar en contra de esta desgracia que nosotros estamos viviendo. Me hacías mención a uno de los que ha sido en el catálogo de las violaciones a los derechos fundamentales políticos de los venezolanos. Desde hace mucho tiempo ya viene estando uno muy perverso, que es, imagínate tú, que el contendor, el del régimen, el que tiene el control del poder, es el que escoge o pretende ser el que escoge con quién se mide. Es decir, es la muestra evidente de la cobardía. Es la cobardía hecha patente en la manifestación política. Por eso es que, sabiéndose tan débil, por eso es que teniendo todo en contra, en este momento Nicolás Maduro pretende invalidar este mecanismo, este antídoto que acabo de señalar, que son las primarias, invalidarlo él con discriminación de decidir con quién él se quiere medir. Discriminación, es como que si un boxeador, no sé mucho de boxeo, pero
sé que se distinguen por las distintas categorías. Y es como que si un boxeador tipo mastodonte quiera sencillamente solo pelear con, con quienes no están a su medida, donde él se pueda garantizar. No, vale, no es Maduro el que decide, es el pueblo venezolano el que toma la decisión. Y si nosotros vamos a unas elecciones que tienen que ser legítimas, a unas elecciones que tienen que ser realmente competitivas, pues por supuesto que la decisión que tome el pueblo venezolano tiene que hacerse constar y tiene que ratificarse y tiene que valorarse para ir a esas elecciones presidenciales, y no es Maduro el que decide. Bien, gracias a nuestra invitada por atendernos, acompañarnos en estos minutos, además aclarando tantos puntos de interés. María Beatriz Martínez es presidenta de Primero Justicia. Nosotros a esta hora vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero Pres CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompre.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del pronóstico de nuestro diputado González de Venezuela. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Como siempre, un grato placer estar en tu prestigioso programa. Un gusto conversar con usted. Yo le pediría un comentario sobre los temas que desarrollamos la mañana de hoy. En principio, una reacción ante la agresión sufrida por uno de los precandidatos, Enrique Capriles. Hablamos hace algunos minutos con la presidenta de Primero Justicia, tomando en consideración que probablemente va a ser el tono de no solo la precampaña, sino una eventual campaña presidencial en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, esto es una muestra de la intención del régimen de no permitir que el ciudadano se pronuncie en unos comicios primarios para escoger el candidato con quien se va a medir en las elecciones de 2024. Lo que está tratando es de sembrar desconfianza, de sembrar terror, de sembrar miedo, para que el ciudadano se cohíba de participar, porque si algo le tiene terror Maduro y sus cómplices es precisamente el aluvión de personas que pueden participar en un proceso electoral. Y desde luego condenamos la violencia como herramienta precisamente para crear este clima de desasosiego y tratar de sabotear un proceso que es de los ciudadanos, un proceso que es de los venezolanos, para precisamente escoger quién debe derrotar a Nicolás Maduro en unos comicios limpios y transparentes
pautados para el 2024. De eso se trata y lo condenamos de manera enfática, esa agresión de la que fue objeto Enrique Capriles Radosky y cualquier líder de la oposición, de cualquier sector de la vida nacional que sea sometido a este tipo de agresiones. Ahora, tomando en cuenta que este puede ser el tono de la precampaña, insisto, ya no hablar de la campaña, qué hacer, cómo afrontar esta situación. Ustedes desde 20 Venezuela han sufrido, digamos, eventos similares, lo escuchamos. Efectivamente, para nosotros la fuerza disuasiva que entiende el régimen y cualquier violento en el mundo es la gente. Cuando una persona está acompañada de una multitud de personas, como es lo que está pasando con María Corina Machado, por ejemplo, es muy difícil que se den este tipo de agresiones. De manera que la mejor arma para precisamente disuadir a los violentos es justamente el estar acompañado por el afecto, la decisión, el amor, el cariño de los venezolanos. Y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas giras que ha realizado María Corina Machado por diversos estados del país. El pueblo se lanza a la calle a acompañarla, a recibirla, a abrazarla, y esto desde luego disuade cualquier intento de saboteo que pretendan cometer. No es que no lo hayan intentado. Cuando iba al estado Táchira, fuerzas que se le vinculan al gobernador de esa entidad federal le cerraron el acceso al estado, cerraron el acceso, dejando en las colas a cientos de personas que iban a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus campos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una mujer como María Corina Machado que no se entrega ni se rinde, se bajó del vehículo en el que andaba, comenzó a caminar, no le hizo caso a quienes tenían aquella barrera para que impidieran llegar al estado Táchira, y luego se montó en un camión volteo y así llegó a las primeras poblaciones. Bueno, ese es el riesgo que asumimos quienes estamos en esta lucha por conquistar la libertad y el progreso en Venezuela, María Alejandra. Tengo que preguntarle sobre un tema antes de entrar propiamente en la primaria. Hace algunos minutos discutíamos con nuestra invitada María Beatriz Martínez sobre el destino del principal activo que Venezuela tiene en el exterior, que es Citgo. Ellos desde Primero Justicia han hecho un planteamiento que se lleve, digamos, la situación de la empresa a la discusión, a las mesas de negociación en México. Esto ha levantado o ha generado, mejor dicho, toda clase de reacciones. ¿Cuál es la posición de ustedes en 20 Venezuela sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Nosotros no creemos en estas conversaciones de México. Esto es un tinglado que se ha montado en México, como se hizo en República Dominicana, como se hizo en Barbados. 15 mesas de negociaciones sin que los representantes que están sentados allí realmente representen a la inmensa mayoría de los venezolanos. De manera que nos parece a nosotros un disparate llevar el tema de los activos a negociar. ¿Qué? Entregarle a Maduro para que le quiten las inhabilitaciones a uno o a otro candidato, negociar con Maduro, entregarle los activos de Venezuela, de los venezolanos que no son de ninguno de los partidos, a cambio, por ejemplo, de que no cometan fraude en las elecciones. No, eso no tiene sentido. La verdad es que nosotros vimos con preocupación cómo un factor de la Asamblea Nacional Legítima, la del 2015, sin considerar y sin consultar a nadie, decide, por ejemplo, llevar a las mesas de negociación en México un tema tan delicado. El oro de los venezolanos que están en las bóvedas de los bancos de Gran Bretaña, del Reino Unido, se van a discutir en esa mesa. Los depósitos en Portugal, los activos como Citgo, Monómero, se van a discutir ahí. ¿A cuenta de qué? Esto yo creo que no es, nosotros no estamos de acuerdo con esa situación. Es más, no creemos en esas negociaciones de México, como tampoco cree, porque los humilla el régimen. Eso no se han sentado más nunca. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé, de verdad, que afortunadamente en la Asamblea Nacional Legítima la inmensa mayoría de los diputados que allí estamos representados no están de acuerdo con esa situación y así se lo han hecho saber. Y a otras decisiones que han tratado de
de impulsar indirectamente un reconocimiento a la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, o un reconocimiento a Maduro como presidente legítimo. ¿Qué es esto, Dios mío? Pero afortunadamente, te repito, María Alejandra, la inmensa mayoría de los parlamentarios no están de acuerdo con esa propuesta que fue lanzada entre gallos y medianoche por Primero Justicia. Quiere decir, o sea, dice usted que Primero Justicia propuso reconocer a Nicolás Maduro. No, cuando plantean, como plantearon y lo impulsaron, la disolución del llamado gobierno interino, que era reconocido por la comunidad internacional, cuando plantean, por ejemplo, disolver de manera indirecta un cierre técnico de la Asamblea Nacional Legítima del 2015, bueno, si desaparece la Asamblea Nacional Legítima del 2015, ¿qué está reconociendo? Pues está reconociendo la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez y compañía, que aprueban cualquier cosa que se les ocurra. Están reconociendo indirectamente también a Maduro. Eso es la verdad. Y aquí no hay que llamarse engaño. Esa es una propuesta que la plantearon allí, pero te repito, tengo la información de que la inmensa mayoría de los parlamentarios, incluso de su propio partido, no están de acuerdo con eso. Bien. Hablemos de la primaria, sobre este comunicado de la Comisión Técnica sobre, la Comisión de Primaria sobre la asesoría técnica del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué información puede compartir con nosotros sobre este punto en específico? Bueno, María Alejandra, este nuevo anuncio de la Comisión Nacional de Primarias de volverse a sentar con el Consejo Nacional Electoral a negociar una asistencia técnica, nos lleva, por lo menos personalmente, a plantear, a combinar a esa Comisión Nacional de Primarias que le hable claro al país. ¿Qué es lo que están planteando? ¿Qué es lo que están consultando? ¿Qué es lo que están negociando con el Consejo Nacional Electoral? ¿A qué se refieren cuando hablan de asistencia técnica? ¿Asistencia técnica qué es? Que entreguen los centros electorales donde tradicionalmente el venezolano sale a votar. Bueno, nos parece bien. Asistencia técnica se refiere a que le entreguen oficialmente un documento público como es el registro electoral permanente para que los venezolanos vayan a votar. Nos parece bien. Pero si de lo que van a negociar es una cosa que ya ellos anunciaron que se han tomado la decisión, como por ejemplo no entregar el control del proceso de las elecciones primarias, no entregarle el control a la oficina electoral del PSUV, que no es otro que el Consejo Nacional Electoral. Ellos han dicho que no le van a entregar el control de las primarias a nadie. ¿Qué van a negociar? A reconsiderar el voto de los venezolanos en el extranjero, que ya lo anunciaron, incluso lo reglamentaron. Eso es lo que van a negociar. O van a negociar lo que ya anunciaron, que la identidad de los electores va a estar preservada a todo trance. Es decir, que no hay captahuellas, que no se va a conocer quiénes participan en esos electores. Eso es lo que van a negociar, porque ya eso lo anunciaron. Yo honestamente te digo, María Alejandra, yo pienso que la Comisión Nacional de Primarias no va a traicionar la confianza de los venezolanos hemos depositado en ellos. Yo creo que esas medidas no van a ser reconsideradas, porque la confianza es algo fundamental en el proceso de primaria. Y la confianza tarda mucho en generarse, pero se puede perder en un minuto. Si echan para atrás decisiones como esas, bueno, el venezolano va a perder la confianza. Si le entregan el control de las primarias al Consejo Nacional Electoral, las van a sabotear, las van a entorpecer. Eso es entregarle las herramientas a Maduro y sus cómplices para hacer con la oposición lo que le da la gana. Entonces, por eso es que creo que es imprescindible que la Comisión Nacional de Primaria le hable claro al país, de qué están hablando cuando dice que se van a sentar nuevamente con el Consejo Nacional Electoral para negociar la asistencia técnica. ¿Qué es eso de la asistencia técnica? Que nos lo expliquen, porque la verdad que yo y creo que nadie conoce en Venezuela a qué se refieren cuando hablan de asistencia técnica. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. La pregunta que yo le haría es si finalmente el Consejo Nacional Electoral tiene participación, y creo que lo hemos hablado en varias ocasiones.
¿qué va a hacer 20 Venezuela y la precandidata María Corina Machado? ¿Va a participar igual? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escucha a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por la celebración de esta primaria convocada por la oposición para el próximo mes de octubre. Y yo le hago una inquietud a nuestro invitado, y es una pregunta, sé que reiterada, pero como al final no se ha decidido qué va a ocurrir con este tema, ¿qué han pensado ustedes? Si finalmente la comisión de primaria anuncia que va a contar con la asistencia técnica o la participación del Consejo Nacional Electoral de cara a este proceso interno de la oposición. Lo escuchamos. María Alejandra, yo me quedo con lo que ya han decidido. Es decir, no van a entregar al CNE el control del proceso, no le van a dar la llave al PSUV para que tome el control y todo lo que tiene que ver con esta consulta ciudadana. Yo me quedo con la decisión de que los venezolanos en el extranjero voten, tal como lo habían anunciado. Yo me quedo con el anuncio oficial hecho por el doctor Jesús María Casal, el presidente de la comisión y otros miembros, de que la identidad de los electores va a estar blindada, es decir, que no va a ser conocida, es decir, que no van a utilizar las captahuellas. Yo me quedo con eso, no quiero especular sobre algo que ellos ya han tomado las decisiones, ¿no? Han tomado y las han anunciado. Ahora, yo entiendo que estamos en un proceso que tiene nervioso a Maduro, a sus cómplices en Miraflores, y están tramando de ver cómo tumban las primarias. Están incluso estudiando la posibilidad de judicializar las primarias, impedirlas, porque les tiene terror que el ciudadano se pronuncie, 3, 4, 5, 6 millones de venezolanos salgan a votar, y que sería el doble o el triple de lo que ellos dicen haber sacado en las elecciones de Maduro. Yo eso lo entiendo, incluso me llego a imaginar en algunos momentos las presiones que deben tener los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, y hasta llego a pensar que a lo mejor hasta los amenazan a ellos, su integridad, su patrimonio, lo más valioso que es su reputación y su trayectoria. Bueno, si eso es así, si lo que están es siendo presionados por algunos sectores
vinculados con el régimen o que están deseando que lo que verdaderamente quiere el ciudadano no se concrete, que se lo digan al país o sencillamente que se pongan a un lado. Le digo, mira, porque eso es legítimo. Nadie podría criticar si una persona está siendo presionada, amenazada, si que es escaso. Yo no tengo ningún elemento para considerarlo, pero me imagino que todas esas presiones deben estar funcionando. Que se lo digan, pero que no echen por el sumidero esa confianza que le ha dado a los venezolanos y esa reputación que ha sido cultivada durante tantos años, y con una decisión que es doblarle las rodillas ante un régimen que no se para en nada para precisamente permanecer en el poder. De eso se trata, y yo quiero confiarme en eso. Por lo demás, ya es conocido, harto conocido por los venezolanos, la decisión indeclinable de María Corina Machado, de que estamos a su lado en esta lucha por liberar a Venezuela, que ella va hasta el final. Hasta el final es hasta el final, hasta sacar al país de esta desgracia que le ha caído durante 24 años, como es el chavismo, en todas sus variantes, el saqueo, la corrupción, las torturas, las persecuciones, los asesinatos, todo eso que se caracteriza en el régimen, se engloba en el régimen de Maduro. Contra eso luchamos, y ella lo ha dicho de manera reiterada, va hasta el final es hasta el final. Diputado Omar González, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, clarísimo, como siempre, hablando acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político de nuestro país. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, RCR 750.